10:26 Vamos a ir a otro tema. En 244% han aumentado los ataques dentro de la macrozona sur en los últimos 5 años. Esto según un estudio que desarrolló la Oficina de Urbanismo ATISBA. Este informe además se registra un crecimiento de 16 veces en el área afectada por la violencia rural, con un total de 668.000 hectáreas que fueron damnificadas. En cuanto a la cantidad de atentados, la cifra aumentó de 202 a 694, de acuerdo a este estudio, entre 2018 y 2022. Entre otros datos, el estudio afirma además que 6 regiones, 59 comunas y 2,2 millones de chilenos han sido afectados por los ataques en esas zonas. Al desglosarlos por categoría, los atentados que más subieron son aquellos a infraestructura crítica, desde trenes y carreteras hasta edificios públicos como municipios y recintos policiales. 10:27, estábamos hablando precisamente de lo que ocurre allá en la macrozona sur. Conversábamos también sobre la visita del presidente Gabriel Boric, que ha anunciado la creación de una comisión por la paz y el entendimiento en el contexto de esta visita a la zona. Conversamos del tema, de los alcances también de los anuncios. Estamos en contacto con el delegado presidencial de la región, José Montalva. ¿Cómo está, delegado? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Sebastián, gusto de saludarte. Igualmente, gracias por su tiempo. Delegado, partamos por este anuncio, el más relevante probablemente que deja la visita del presidente, esta Comisión por la Paz y el Entendimiento. ¿En qué consiste esta propuesta del mandatario? ¿Cómo se va a conformar y qué objetivos tiene finalmente esta nueva instancia que busca resolver problemas de fondo a través del diálogo allá en la zona? Bueno, mire, Sebastián, lo primero, señalar que en la historia de la región nosotros hemos tenido muchísimas comisiones, desde la Comisión de la Verdad y Nuevo Trato, con el presidente Elwin, después se ha hecho la comisión, una que se abordó la última, la comisión del obispo Vargas, Héctor Vargas, que fue creada por la presidenta Michelle Bachelet, y ahí se hablaron muchas medidas que se debían tomar, pero la verdad es que muy pocas se han ejecutado. Y cuando hablamos del problema en la región de la Araucanía, o el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, hablamos de la incapacidad que ha tenido el Estado para responder a la demanda principal, que es la demanda de tierras del pueblo mapuche. Y en ese sentido se han hecho muchísimas diagnósticos, observaciones, recomendaciones, pero no se ha ejecutado nada. ¿Y por qué no se ha ejecutado nada? Porque no está claro, por parte del Estado, cuánto es la tierra que se debe y cómo se le va a restituir. No se le ha puesto bordes, digamos, a esta demanda de tierra. Entonces tenemos una ley como la ley indígena que va comprando tierra, pero que no tiene límite, que no tiene techo y que en definitiva deja a todos no satisfechos. ¿Delegado? Porque por un lado las comunidades no saben cómo se va a responder y por otro lado no se sabe hasta cuándo se va a responder. Sí. Y eso es lo que viene a hacer esta comisión, a ponerle bordes y a ponerle techo a la demanda de tierra específicamente. Delegado, el presidente también decía que acá los diagnósticos estaban claros. ¿Qué significa eso respecto a esta nueva instancia entonces? ¿Qué misión tiene esta instancia si es que esos diagnósticos a juicio del presidente ya están? La misión de esta comisión es bien acotada al tema de tierras. Okay. ¿Cuánto, cómo y en qué momento? Es decir, ¿cuánta tierra se le va a entregar al pueblo mapuche? ¿Y en cuánto tiempo? Por ejemplo, ¿lo vamos a hacer en 10 años, en 5 años, en 20 años? ¿Y cuáles van a ser esas tierras? Entonces, eso es lo que se va a trabajar en la comisión. Y eso tiene un plazo específico y eso comienza en marzo. Eso el Estado nunca lo había hecho antes. Ahora, delegado, este proceso entonces se va a diferenciar de lo que encabezó en el gobierno anterior el exministro Alfredo Moreno. Esa instancia que también buscaba sentar a la mesa a los distintos actores, lo hizo y avanzó hasta el asesinato de Camilo Catrillanca, que definitivamente truncó todos estos procesos de diálogo. Pero tenía como objetivo también abordar este tema, este asunto en particular. ¿Cuáles son las diferencias respecto a una instancia como esa? Sebastián, yo quiero hacer mucho énfasis en que cuando viene el presidente a la región de la Araucanía viene como jefe de Estado, y lo dijo en varias oportunidades. Y en ese sentido, toda esa experiencia del exministro Alfredo Moreno también se va a recoger,
pero aquí va a ir un poquito más allá. Yo siento que el exministro Alfredo Moreno no pudo posicionar este tema. Quizás iba encaminado hacia allá, pero no alcanzó por el hecho, todos bien saben, el hecho de la muerte de Catrillanca, digamos, hizo que esa posibilidad fracasara, digamos. Yo creo que este intento lo que hace es poner en el centro de la discusión el tema de fondo y no irnos por el lado y hablar de todo menos de lo que realmente está en el centro del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, que es el tema de tierra. Uh-huh. Delegado, desde... Como le digo, sí. Sebastián, acá la idea es poner cuánto se va, cuántas hectáreas se van a devolver al pueblo mapuche y de qué forma se va a hacer. Uh-huh. Delegado... ¿Y en cuántos años? Sí, en ese sentido hay un proceso que está avanzando y que ha ido avanzando en el tiempo con el trabajo de la CONADI también, ¿no? La CONADI tiene presupuesto, el presidente ha hecho un anuncio también para poder aumentar los recursos que tiene la CONADI a la hora de comprar tierras y poder realizar esos procesos de reparación. ¿Esto va a acelerar el trabajo que ha hecho la CONADI o significa de alguna manera una etapa distinta para esa restitución de tierra? Sí, Sebastián, en eso hay que ser muy claro. La CONADI va a seguir comprando, de hecho se le entregó un presupuesto bastante mayor para el 2023 a la CONADI, hay una buena ejecución y la idea es que esos presupuestos se ejecuten. Ahora, esto hoy día, cuando usted ve la ley indígena, en particular el artículo 20, letra A y letra B, son ilimitados, es ilimitada la demanda. Si nosotros estuviésemos comprando, nos demoraríamos 80 años en poder solamente suplir la demanda de las comunidades que ya tienen aplicabilidad, es decir, que el Estado les ha reconocido que les tiene que comprar. Estaríamos 80 años haciendo eso, pero lo que pasa es que como es ilimitada y se pueden ir creando nuevas comunidades, se pueden ir creando, ir dividiendo algunas comunidades, en fin, esto puede ser ilimitado y la tierra no es ilimitada. Entonces, al final, lo que va pasando es una frustración permanente, por un lado, para las comunidades y por otro lado, para mucha gente que vive en la región, para los agricultores, que también dicen, oiga, bueno, ¿y hasta cuándo va a llegar esta compra de tierra para que efectivamente yo pueda resolver una deuda? Es necesario también saber cuánto es esa deuda, tener, como dijo el presidente, tener los bordes de esa deuda. Y también señalar de que no todas las comunidades van a poder ser reparadas o comprar, o se les va a poder comprar tierra, porque, como le decía, hoy día se puede crear comunidades de forma indefinida. Entonces eso hay que ir poniéndonos de acuerdo como Estado en cómo y cuándo lo vamos a hacer. Uh-huh. Delegado, el presidente ha insistido en distintas ocasiones en las que se refirió a la situación de la macrozona sur, a la necesidad de resolver los problemas de fondo a través de la vía del diálogo, precisamente. ¿A esto era lo que apuntaba el mandatario cuando se refería a esos problemas de fondo? ¿Es esta, en el fondo, en términos generales, la respuesta para este problema que enfrenta la macrozona sur, que el propio presidente lo ha dicho, es centenario? Yo diría que este es uno de los problemas de fondo, efectivamente. No es que sea el único problema, pero sí es un problema de fondo. También hay que avanzar en la educación intercultural, también hay que avanzar en la recuperación, ¿cierto?, de la lengua. Hay que avanzar en muchos otros temas, pero sin duda que este es un tema que está en el centro del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, y esta es una forma de abordarlo mediante el diálogo y mediante la política. ¿Pero cómo? Con políticas de Estado. Y también hay otro tema que tiene que ver con la región, que es un rezago histórico que tiene esta región. Y ese rezago histórico, el presidente ha señalado que se debe resolver con medidas de fondo. Y en ese sentido, lo que ha dicho el presidente es que se va a crear una ley del buen vivir, donde vamos a trabajar entre todos, los parlamentarios, los municipios, las autoridades locales democráticamente electas como el gobernador regional, para crear una ley que trascienda, digamos, a este gobierno y que dé certeza sobre una inversión en infraestructura habilitante, APR,
que son los proyectos de agua potable rural, el tema de vialidad con la conectividad, inversión en caminos y asfalto, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura pública habilitante. Por ejemplo, las postas rurales, lo dijo el presidente y de forma muy clara, en el término del mandato del presidente de nuestro gobierno no va a haber ninguna posta rural sin agua potable. Lo mismo vamos a hacer con las escuelas en el sector rural. Hay que tener, y eso me ha mandatado el presidente, de tener una infraestructura mínima que permita que las personas ejerzan derechos sociales básicos, como es agua potable, como es poder ir a una escuela en el sector rural y gozar y ejercer su derecho a la educación, poder atenderse en una posta rural que tenga agua potable y que tenga lo mínimo. O sea, aquí estamos hablando de, ya lo decía anteriormente, el Estado llegó tarde a esta región y no ha entregado soluciones a inversión pública que genere terminar con una pobreza estructural que existe en nuestra región. Delegado, me gustaría preguntarle también respecto a otro tema y que tiene que ver con lo que ha ocurrido anoche en la zona sur, precisamente, en la comuna de Ercilla, un ataque que ha significado la destrucción de 2 vehículos ahí en esa misma comuna. Fue baleado también un punto fijo de carabineros en esa comuna. Cuéntenos qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los antecedentes que tienen ustedes de lo que sucedió ayer. Mire, Sebastián, nuestra región, como usted bien sabe, tiene este tipo de delitos de forma bien seguida, digamos. Si bien han bajado, estos delitos pasan y siguen ocurriendo. Y nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos para que estos delitos no pasen y estos delincuentes puedan ser perseguidos y entregados a la justicia para que puedan pagar por los delitos que señalan. O sea, por los delitos que usted señala. Ahora, nosotros en esto estamos trabajando de forma bien coordinada con las policías, con el Ministerio Público. Todas las semanas nosotros tenemos comité policial, hemos trabajado en varias aristas que tienen que ver con el crimen organizado, que ha sido eficiente en poder sacar a personas que están ligadas al tema de la violencia y del control, del intento de control territorial, para poder explotar negocios que están detrás muchas veces de estos actos de violencia. Uno de los negocios que está detrás de estos actos de violencia es el de robo de madera, por ejemplo. Y ahí estamos trabajando. Hoy día hay 20 personas en prisión preventiva una vez que ha entrado en vigencia la ley del robo de madera, y que por ende ha sido muy eficiente para perseguir a estas personas. Y necesitamos trabajar en legislación que permita ir abordando estos temas, y en eso el presidente ha señalado muy claramente que esto se tiene que hacer con el acuerdo de los parlamentarios. Acá se habló de una ley de usurpación, que el presidente ha dicho que no está muy de acuerdo por ciertas características. También se habló del pago de contribuciones, que es una demanda que tienen algunas víctimas. Y todas esas demandas que existen y que son reales en nuestra región, el presidente ha sido muy claro en hacer un trabajo legislativo y ha pedido al senador Quintana y el senador José García Ruminot, que son de distintos sectores políticos, que representan a la región y que conocen muy bien el tema, que puedan colaborar en un trabajo legislativo para llevar a cabo legislación que sea eficiente, que sea inteligente, para poder perseguir también este tipo de delitos, y que las personas que hacen y que actúan de forma cobarde, asegurados en la noche para hacer este tipo de delitos, puedan pagar con condena y no haya impunidad. Sí, dígame. Delegado, respecto a este tema y a lo que usted mencionaba al comienzo de su respuesta sobre la ocurrencia de este tipo de actos, hay algunos que son probablemente más impactantes y más graves también que otros, ¿no? Y el mismo presidente hacía la salvedad cuando planteaba allá en la zona que han ocurrido algunos hechos que son de carácter terrorista, pero al mismo tiempo también planteaba que no había dado buenos resultados la aplicación de la ley antiterrorista. ¿Qué significa eso como definición de lo que el gobierno va a hacer allá en la zona? Usted precisamente, que está a cargo en representación del presidente de materias de seguridad ahí en la región,
¿Cuál es la definición que ha adoptado el presidente Boric en este sentido? Si es que ocurren nuevamente hechos como el del Molino Grolmus, por ejemplo, que son de carácter terrorista a juicio del presidente, ¿eso significa que no se va a aplicar de todas maneras la norma a pesar de esa ocurrencia? Sí, lo que pasa, Sebastián, es que en esto hay que ser muy claro. El hecho de que hayan delitos de carácter terrorista que son terribles y han pasado, yo lo veo a diario, conozco testimonios de un joven de 23 años que recibe un balazo de arma larga, digamos, en la cara, de que le destruyen los dientes, le destruyen la mandíbula y tiene que seguir manejando porque tiene que arrancar, digamos. Y esa persona hoy día no se quiere subir a un camión y su único oficio era ser chofer de camión. Entonces, tenemos gente que ha perdido la vida, tenemos muchos casos que son realmente terribles y que sin duda son de carácter terrorista. Ahora, el hecho de que invoquemos o no la ley antiterrorista, tenemos que hacer otro ejercicio. ¿Es eficiente para que termine este tipo de delito o para reparar a la víctima el hecho de que usemos la ley antiterrorista? Bueno, lo que nos da la experiencia es que no. ¿Y qué legislación tenemos eficiente para perseguir este tipo de delitos? Es legislación que permita perseguir el crimen organizado. Lo vemos con el robo de madera. Tenemos que seguir profundizando entonces en esa línea, porque históricamente la profundización que se ha hecho, o más bien el uso que se ha hecho de la ley antiterrorista ha sido nefasto. No tenemos ninguna persona hoy día detenida por ley antiterrorista, y desde la que se invocó, en ese caso han sido todas personas que no han tenido condena. Entonces, cuando usted habla con el Ministerio Público y le dice, no invoque la ley antiterrorista porque no es eficiente. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué no hacemos una nueva legislación antiterrorista? Y si yo le digo, pero mire, si la legislación, por ejemplo, del robo de madera ha sido eficiente para perseguir ese tipo de delito y sabemos que ese tipo de delito está ahí y además podemos hacer una ley también eficiente para perseguir lo que algunos le han llamado control territorial o delitos que se dan, que tienen ciertas particularidades, yo diría y me inclinaría por lo segundo, porque aquí lo que necesitamos, Sebastián, es poder condenar a estas personas y que no vuelvan a suceder este tipo de hechos, independiente de cómo los cataloguemos. El presidente ya lo ha catalogado, efectivamente hay delitos de carácter terrorista, pero aquí lo que urge es una investigación eficiente con capacidad de meter a estas personas a que cumplan condena y que estos hechos no se sigan repitiendo. Bien. Y eso es lo que tenemos que trabajar, y para eso no nos sirve tener la discusión si es que esta ley, tenemos que hacer uso de herramientas eficientes que nos permitan contar con las herramientas y las facultades para que las investigaciones sean más eficientes y para que estas personas estén tras la red. Bien, delegado presidencial José Montalva, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. 10:44. Hagamos una pausa, nos separamos un instante y volvemos con más de Noticias Express.